Hola nuevamente y bienvenidos al capítulo 6 de Análisis Técnico desde cero. En este capítulo analizaremos y explicaremos lo más en detalle posible los modelos o patrones de cambio que nos quedan pendientes respecto al capítulo 5 y que serían los doble o triple piso, púas o patrones en V y algo que se conoce como platillo o patrón redondeado. Comenzando con este capítulo y teniendo asimilados los criterios para consolidar un patrón hombro-cabeza-hombro, definiremos en primera instancia el patrón de triple piso o triple techo, debido a la cercanía entre ambos modelos de precio y que son bastante similares. Como lo comentamos, este patrón es muy similar al patrón ACCH o hombro-cabeza-hombro en términos de criterios, salvo una diferencia visual o de comportamiento bastante simple. En el caso de los triple techos o triples pisos, se genera un nivel mínimo o base, que pasaría a ser como nuestra línea clavicular, y un nivel máximo o techo, que sería como nuestros hombros, pero en este caso son máximos iguales, y en el cual el precio genera un movimiento similar al HCH, pero respeta ambos niveles y termina rompiendo la zona de techo al alza en caso de ser una reversión de tendencia bajista a tendencia alcista, o rompiendo la base o nivel mínimo en el caso contrario, de alcista a bajista, ¿ya? Y confirmar nuestro patrón, que sería similar a la confirmación con la ruptura de nuestra línea clavicular en el patrón ACCH. Los criterios de volumen son exactamente los mismos. En el primer peak o primer impulso o techo, como le quieran decir, se genera un máximo de volumen que va decreciendo a medida que generan los siguientes niveles de techo o de mínimo. Y una vez que el precio rompe la línea de confirmación del patrón, que sería como en el caso anterior la línea clavicular, nuestro volumen aumenta, indicando un incremento en la fuerza del escape del precio. La proyección de nuestro precio objetivo o nivel objetivo se hace de la misma manera que el patrón hombro-cabeza-hombro, pero considerando la distancia entre los mínimos y los máximos. Eso sí, generalmente el patrón de triple suelo o triple techo es mucho menos relevante que un HCH, debido a que se podría interpretar como un rango lateral más que como un modelo de cambio o de reversión. Pero eso es generalmente a criterio de cada operador. Y también hay que considerar que este patrón es muy rebuscado, no aparece muy a menudo en los análisis de gráficos, ya que generalmente tiende a formar un patrón hombro-cabeza-hombro más que un triple techo o triple piso, a diferencia del patrón que vamos a ver más adelante, que es el doble piso o doble techo. Tiende a ser un patrón bastante rebuscado y muy poco común en los gráficos, ¿ya? Para que tengan más o menos ese criterio, pero siempre es bueno considerarlo y tenerlo presente como al menos como desarrollo de precio. Entonces, se los explico y se los voy a tratar de explicar un poquito más en detalle con apoyo gráfico. Entonces, con ya teniendo un gráfico, que de hecho busqué uno muy similar a que nosotros analizamos como hombro cabeza hombro o como hombro cabeza complejo. En este caso tenemos Sokimich, el ADR, en temporalidad semanal. Dijimos que los criterios de volúmenes son iguales. Entonces vamos a aplicar el volumen en nuestro gráfico. Y si se fijan, nosotros tenemos una zona bastante demarcada en nuestro desarrollo de precios, que tenemos un primer techo, un segundo techo y un tercer techo. Así como tenemos un mínimo, otro mínimo y un tercer mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Nos dice que nuestro triple techo o triple piso generalmente tiene tres zonas de contacto, que en este caso sería primer techo, segundo techo, tercer techo. Siguiendo los criterios de volúmenes que vimos en el patrón anterior, en el capítulo 5, tenemos un primer techo con volúmenes bastante elevados respecto al techo en el nivel 2, que si se fijan hay una diferencia de volumen respecto al primer techo, que esa es nuestra primera señal de una posible reversión o de que algo se está desarrollando. Nuestro tercer techo, que sería el nivel de acá, tenemos volumen mucho más decreciente
y ya nos estaría confirmando un desarrollo de nuestro patrón triple techo o triple piso. Obviamente el patrón triple piso es en sentido inverso del desarrollo de una acción. A grandes rasgos, nuestra línea base sería la que demarqué en color violeta, morado, como le quieran decir. O en realidad soy re malo para los colores, entonces se genera un impulso a la baja. Aquí tratamos de tener, o el precio intentó tener una pequeña reacción, y obviamente generalmente no se ve mucho esa reacción, salvo en esta ocasión porque es un patrón, yo lo considero más un patrón hombro-cabeza-hombro complejo, con una verticalidad al alza, y este sería nuestro hombro derecho. Pero independiente de eso, lo importante es que nos rompe la línea base y el precio se proyecta a la baja. Vuelve a repuntar y se genera nuevamente un pullback a la baja para confirmar o validar nuestro patrón. Entonces, si nos vamos, voy a tratar de ver cómo se dibuja. Ya. Tenemos primero una zona de techo. Segundo, rebote. Nuevamente busca techo. El precio retrocede. Tercer techo. Y aquí la lógica nos diría que se va a la baja. Obviamente tenemos un pequeño rebote, pero no es relevante debido a que nunca llegó a ser un cuarto techo. Entonces ya nos estaría indicando cierta debilidad porque llegó solamente al 50% del canal. También apoyándonos en lo explicado respecto a los canales ascendentes y descendentes. En este caso es un rango lateral. Y el precio termina definiendo o validando el patrón una vez que la línea se rompe a la baja. Y además confirmado con un pullback. ¿Cómo se mide el patrón? O cómo nosotros proyectamos un precio objetivo. Como lo comentamos, se proyecta exactamente igual que un patrón hombro-cabeza-hombro. Trazamos una línea vertical en el rango entre mínimos y máximos y la duplicamos para proyectar nuestra zona a la baja. Si se fijan, nosotros proyectamos la zona de nivel de acá, de donde sería nuestra línea clavicular, y tenemos un nivel acotado o zona objetivo, que también se debe aplicar el criterio de considerar niveles de resistencia algo más relevantes anteriormente, que sería la zona de acá. De hecho, en este nivel, Sokimich estaría cercano a nuestro precio target y con posible reacción en base al criterio de triple piso o proyección de triple techo, perdón. Eso sería con la explicación de un triple techo. Como les comento, es un gráfico muy rebuscado, o un desarrollo gráfico muy rebuscado. Generalmente es común hacerlo mediante hombro-cabeza-hombros complejos, más que como triple techo o triple piso en sí. Así que la proyección es prácticamente la misma, el criterio de volúmenes son iguales y el desarrollo es prácticamente lo mismo, salvo la diferencia de que se mueve entre dos niveles marcados de máximos y de mínimos. No hay diferencia entre los dos hombros respecto a la cabeza en temas de altura, ni tampoco en desarrollo de tiempo. Lo demás es prácticamente lo mismo. Ya con este concepto explicado, voy a borrar las líneas que tenemos acá, o voy a tratar de borrarlas lo antes posible. Llegamos a otro patrón, que en este caso sería como una pequeña contraparte respecto al triple techo o triple piso, y es un patrón mucho más común y reconocible por la mayoría de las personas o la gente que alguna vez ha visto un gráfico. Y estoy hablando puntualmente del patrón de doble piso o doble techo. En modelo o de explicación es muy similar al que acabamos de ver, pero con la salvedad de que en este caso se genera una W o W o una M, dependiendo de si es superior o inferior, obviamente. Y en este caso podemos explicar algo más rápido en qué consiste este modelo de cambio y en criterios de volumen. Es bastante simple también. El primer máximo o mínimo siempre es con un volumen mucho mayor al segundo máximo o mínimo o piso o techo, como le quieran decir. En nuestro patrón, al igual que en los ejemplos anteriores, queda confirmado siempre y cuando rompa nuestra línea de máximo o mínimo, dependiendo obviamente de la dirección de la tendencia, y llegue a nuestra zona de target o nivel objetivo mediante la proyección del rango entre el mínimo y el máximo de nuestro patrón. ¿Qué quiere decir? Que la proyección es prácticamente lo mismo que en el triple piso, pero en este caso es mucho más confiable y fácil de reconocer. Por lo que me imagino que la mayoría de los oyentes o las personas que nos están siguiendo con estos videos o capítulos ha visto un desarrollo similar anteriormente en un gráfico, ya sea de curioso, por estudio, como sea. El patrón de doble piso o doble techo es un patrón bastante reconocible y muy confiable además.
Ahora, obviamente, los criterios de volumen y proyección, como comentamos, son exactamente los mismos, pero se los voy a explicar ahora nuevamente con apoyo gráfico. Ahora, ya con nuestro gráfico, vamos a ver una acción que haya desarrollado un doble techo anteriormente y que es Vapores. Vamos a borrar ese canal ascendente. Vapores generó, si se fijan, una M en esta zona de alza, llegó a un techo, retrocedió, volvió a llegar nuevamente al techo y retrocedió finalmente rompiéndonos nuestra línea de base que estaría representada en la zona de acá. Si se fijan, el patrón es prácticamente una M, ¿ya? Ahora, volvamos a lo que nosotros tenemos como criterio de volumen. Si se fijan, en esta zona, o en el primer máximo, Vapores generó un volumen altísimo. Después, en nuestro retroceso, fue un retroceso con volumen bastante inferior. Y en el segundo techo, si bien tuvo un mayor volumen respecto al mínimo o al nivel bajo donde el precio reaccionó, es totalmente inferior al volumen que desarrolló durante el primer techo. Entonces nos estaría alertando que cumple criterios de volumen y posiblemente se esté desarrollando un doble techo. El precio retrocede, nos rompe nuestra línea base, que en este caso, y nos deja un patrón bastante marcado con forma de M, y llega a un nivel mínimo donde también mantenía una zona de resistencia anterior, que en este caso actuó de soporte y el precio siguió su tendencia o recuperó lo que había hecho anteriormente. Que de hecho es bastante común en los patrones de doble techo o triple techo, que el precio recorre el nivel hasta un target y después llega hasta el nivel donde comienza nuestra proyección. Es relativamente común. Y ahí ya debería ser confirmación por pullback, throwback o simplemente seguir su tendencia al alza. O a la baja, si es que era la que traía. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que al igual que con nuestro patrón hombro, cabeza, hombro y triple techo, se toma la línea de base hasta el nivel máximo que haya alcanzado nuestro desarrollo. Ahí ustedes ven, o dependiendo de cada operador, puede utilizar el cuerpo de la vela o utilizar la información completa en base a las mechas. Yo personalmente siempre trato de acotarlo a cuerpo de vela por un tema de que me da un rango más acotado y puedo operar sobre esos niveles para ya tener un nivel de salida algo más controlado. En cambio, si no me llega por un tema de ser un mechazo que desarrollé durante esa vela, el target podría estar un poquito excedido respecto a la realidad. Entonces, al menos personalmente, yo prefiero tomar hasta los cuerpos de vela. Proyectamos nuestra línea desde nuestra ruptura o nuestro nivel clave. Y si se fijan en este caso, la resistencia anterior de este nivel, que esta vez estaría actuando como soporte, está bajo nuestra proyección. Entonces cumple nuestra proyección respecto a mínimo hacia máximo y después retoma la tendencia que llevé. Podía seguir a la baja, podría reaccionar en este nivel, podría hacer un pullback y confirmar, pero independiente de eso, lo importante es que llegó a target y nuestra proyección estaría completa. Nos habría dado un margen de utilidad independientemente de lo que nosotros hubiésemos considerado más factible posteriormente a llegar a este nivel. Así, a grandes rasgos, con el gráfico de doble techo o doble piso. Doble piso es exactamente lo mismo, pero en sentido inverso. Ahora bien, hay que tener ciertas consideraciones respecto al patrón de doble techo o piso, ya que es bastante común ver malas interpretaciones del patrón o anulaciones por trampas alcistas o bajistas. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que nuestro patrón muestre ciertas diferencias entre los máximos o que el segundo pick, que en este caso sería el de acá, sea superior al primero, indicando posible anulación del patrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para evitar esos casos, es recomendable aplicar las mismas reglas o los filtros que teníamos en las líneas de tendencia para evitar rupturas en falso, ya que muchas veces esos movimientos son mitigaciones o trampas alcistas o bajistas, y por ende se debe de volver a aplicar la regla de ruptura porcentual o la regla del 3%, obviamente ajustada en base a las temporalidades que estemos trabajando, y además aplicar los filtros de tiempo como la regla de los 2 días, con el objetivo de optimizar nuestro patrón, ya que generalmente el mercado o el mercado real está lleno de falsas rupturas. Entonces es bueno anticiparse mezclando esos patrones
y tratar de minimizar el posible riesgo por una lectura errónea. Otro punto bastante importante a aplicar para confirmar de cierta manera nuestro doble techo es aplicar una posible línea de tendencia. Si se fijan, nuestro precio mantenía una tendencia fuerte al alza, llegó hasta nuestro nuevo primer pick, ya dijimos, está formando posiblemente por criterio de volumen, retrocede hasta un nivel mínimo, está formando el segundo piso de nuestro patrón de doble techo y tenemos un criterio de volumen que se está respetando. Genera un triple techo, o sea un doble techo, perdón, y ya en este nivel, antes de romper nuestra línea confirmatoria, si se fijan, la línea de tendencia que traía ya estaría siendo penetrada. Entonces ese sería un punto extra o adicional para nosotros tener considerado un posible movimiento confirmatorio de nuestro patrón de doble piso. Sería como un punto adicional que refuerza una proyección de que el precio efectivamente me está formando un patrón de cambio, porque además me rompió la línea de tendencia que traía, así como un punto extra. ¿A qué quiere decir los patrones, por ejemplo, de doble techo? Si se fijan, en este nivel, voy a borrar esto de acá, tenemos un pick inicialmente en este nivel con un volumen mucho más elevado que el segundo impulso. Podríamos decir, ¿sabes qué? Sí, el precio me está generando un posible doble techo. ¿Pero a qué se refiere con trampa alcista? Trampa alcista quiere decir de que el precio, al romperme el nivel de máximo anterior, me indicaría de que la tendencia posiblemente esté yendo al alza. Y me diga, no, ¿sabes qué? Está anulando un patrón porque el segundo máximo es mayor al primer máximo y eso indica de que estamos generando máximos crecientes. Ya, pero ¿cuál es el punto? Que si se fijan, el volumen del segundo impulso es mucho menor que el impulso del primer impulso. O sea, el volumen del primer impulso. Entonces, eso podría denotar de que posiblemente, o tener en consideración de que podría estar generando una trampa alcista. Ya que un impulso superior con un menor volumen, significa que posiblemente el precio esté mitigando y vuelva a retroceder manteniendo la tendencia o confirmando quizás un patrón de doble techo. Obviamente, en este caso no aplica por los conceptos que vimos anteriormente de que se está dentro de un canal alcista y que obviamente hay que aplicar unos criterios distintos, pero a modo de ejemplo, siempre hay que fijarse en el volumen. El volumen es un indicador bastante útil para tratar de separar las posibles mitigaciones con posibles confirmaciones, ya que si este segundo impulso hubiese sido mayor que el primero, pero además hubiese tenido un volumen mucho más alto que el anterior, es un indicativo de que, claro, el precio me está rompiendo la resistencia y podríamos descartar una posible trampa bajista. Entonces, con esos criterios, nosotros podemos optimizar o filtrar un poquito las falsas rupturas en base al patrón de doble piso o doble techo, así como a grandes rasgos. El último punto que tocaremos en este capítulo son los patrones de platillos o púas. Los platillos son patrones redondeados y generalmente lentos, que mueven un precio de una tendencia anterior a una tendencia inversa pasando por un rango lateral. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos un desarrollo lento con baja verticalidad y una tendencia bajista inicialmente. Después de eso se vuelve lateral para posteriormente convertirse en una tendencia al alza. Pero todo esto como formando un movimiento bastante lento y con cierta curvatura. Por eso se denominan platillos, por plato obviamente, o patrones redondeados. Por lo general, son más notorios en gráficos algo más lentos, como los semanales, pero al igual que en todo, mientras más extenso sea en términos de tiempo, mayor fortaleza tendría ese cambio de tendencia inminente. A diferencia de los patrones anteriores, no sirve mucho para proyectar un objetivo o un nivel objetivo debido a la lentitud y por ende se toma más como un patrón referencial para intentar anticipar el cambio a modo más interpretar el cambio como más a una posición algo más conservadora que a modo de utilidad rápida, que podría ser por ejemplo un doble techo o un hombro cabeza a hombro. Entonces vamos a revisar algún posible patrón redondeado para tenerlo como ejemplo gráfico. Para verlo de manera más gráfica nos vamos a apoyar en el mismo gráfico semanal de vapores, pero algo más macro.
Si se fijan, tenemos el doble techo marcado y el canal ascendente, que son dos patrones que estamos viendo a lo largo del capítulo. Entonces, por eso me gusta hacer ejemplos con mercado real. Pero si proyectamos hacia atrás, si se fijan, este patrón, que fue bastante extenso en tiempo, estamos hablando de prácticamente un patrón de casi 9-10 años. ¿Qué significa este patrón? Tenemos un movimiento lento a la baja, el precio se comienza a aplanar y finalmente retoma una tendencia al alza en el tiempo. ¿Por qué se consideran patrones? Obviamente son patrones muy macro y esto como a grosso modo, ya que tenemos muchos desarrollos antes que fueron totalmente aprovechables, pero los veremos en detalle obviamente cuando ya tengamos un poquito más de práctica. Pero básicamente un patrón redondeado es esto. Pasa de una tendencia a la baja, se convierte en un rango lateral o una tendencia algo más plana y finalmente comienza a tener un desarrollo al alza y si se fijan, con verticalidades bastante bajas y con periodos de tiempo muy extensos. Obviamente, mientras más extenso sea el desarrollo del patrón, más fortaleza o más confiabilidad tiene respecto a posibles cambios. Para que lo tengan presente. Y ese criterio en general aplica a todos los patrones de cambio y de continuidad. Un patrón más extenso en tiempo o más amplio en escala de precio siempre va a ser más confiable que uno más rápido y con menor rango de precios. Así a grandes rasgos. Para continuar, y espero que se haya entendido más o menos lo que es el patrón de platillo o patrón de redondeado, vamos a seguir como con su contraparte. Las púas, como dijimos, se podría interpretar como la contraparte de los patrones redondeados. ¿Por qué? Las púas son movimientos rápidos y muy verticales que ocurren en muy poco tiempo y generalmente provocan reversiones igual de fuertes en desarrollo y forman un patrón de V. ¿Ya? Yo imagino que alguien lo ha visto anteriormente. El problema de este patrón es que si bien es muy aprovechable porque genera movimientos muy bruscos, es demasiado impredecible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede generar falsas entradas, te puede sacar prácticamente por stop loss o puedes aplicar un take profit en niveles más bajos de los que tú tenías proyectado. Entonces es un patrón muy complejo a la hora de tratar de anticiparse a él. Pero si se logra anticipar un patrón de púa, es uno de los más aprovechables o beneficiosos debido a los movimientos demasiado verticales que genera, ya sea en subida o en recuperación o en inversiones totalmente violentas, por decirlo de alguna manera. Nosotros podríamos interpretar, acá hay una púa, pero quiero ver si es que pillo alguna que me represente mejor. Por ejemplo, esta. Si se fijan, una púa es un patrón con forma de V. Se genera una verticalidad muy rápida y movimientos muy bruscos que prácticamente de un momento a otro generan exactamente lo mismo en sentido inverso. Si se fijan acá, Sukimich en el triple techo que analizamos anteriormente generó tres púas bastante marcadas y que obviamente si alguien se hubiese podido anticipar una ruptura hubiese alcanzado utilidades bastante interesantes, pero también con el riesgo de que esas utilidades pasen en nada o pasen a nada en cosa del mismo periodo de tiempo. Porque si bien avanza muy fuerte, el precio también retrocede en la misma velocidad y generalmente en la misma verticalidad. Entonces cuesta mucho anticiparte a estos patrones, pero también es bueno tenerlos considerados porque muchas veces cuando un precio va demasiado vertical, puede estar cayendo en un criterio de posible púa en desarrollo. Por ejemplo, Sokimich. Y como lo analizamos anteriormente, las líneas de tendencia que son con una aceleración demasiado fuerte o muy verticales, ángulos muy elevados, cuesta que se mantengan en el tiempo. Y en algún momento van a generar un movimiento a la inversa con la misma fuerza y posiblemente con la misma velocidad y verticalidad. Entonces siempre hay que tratar de anticiparse esos movimientos, pero considerando el alto riesgo de que una falsa entrada te pueda golpear más o menos fuerte, considerando la velocidad en la que el precio retrocede o el precio avanza. Así que con esta explicación más o menos express, aunque traté de cierta manera irme un poquito más en detalle, y espero que haya sido lo más pedagógica posible, y llegamos al final de este capítulo. El próximo capítulo ya entraremos en lo que se denominan modelos de precio de continuidad o patrones de continuidad, que sería como la contraparte de lo que vimos en el capítulo 5 y 6.
Espero que les haya gustado y vayan tomando más conocimiento en este mundo. Y como siempre les recomiendo repasar los contenidos, repetir los videos si es posible y sumarse en este caso a las transmisiones en vivo que vamos a hacer los sábados a las 18:30 de Chile, que va a ser para refuerzo de los conceptos y aclaración de dudas. Va a ser como un directo modo resumen y explicación en vivo para cualquier pregunta, tratar de solucionarla en el momento. Lo mismo de siempre. No olviden suscribirse y participar en el canal porque me sirven como feedback. Y quienes se quieran sumar en un apoyo mediante la plataforma Patreon, bienvenido sea y yo les ofrezco como siempre los estrenos de manera anticipada. Así que saludos a todos y nos vemos en un próximo capítulo de análisis técnico desde cero. Hasta pronto.